como primer ejemplo el caso de una onda transversal generada con una cuerda atada a un árbol. Tenemos lo siguiente. Una onda transversal generada con una cuerda atada a un árbol tiene una longitud de onda de 30 centímetros y vibra con una frecuencia de 5 Hz. ¿Cuál es la rapidez de esta onda? Lo primero que vamos a hacer es realizar el planteamiento del problema. Para esto, vamos a realizar un dibujo en el cual representaremos el sistema que vamos a estudiar y las cantidades físicas que vamos a calcular. Entonces, paso 1, planteamiento del problema. Aquí he realizado un dibujo de una persona que está generando pulsos de manera continua, de modo que tenemos un tren de ondas transversal con esta cuerda. La onda pues se propagará en la dirección horizontal, es decir, en esta dirección pues vamos a considerar la rapidez de nuestra onda y decimos que es transversal porque la perturbación se realiza en la dirección transversal o perpendicular a la dirección de propagación, que en este caso sería sobre la vertical porque el movimiento es hacia arriba y hacia abajo. Entonces, todos los puntos que constituyen la cuerda tendrán una oscilación hacia arriba y hacia abajo, pero la onda o la energía, pues será la que se estará propagando sobre la dirección horizontal. Si nosotros dibujamos aquí esta línea horizontal, sobre esta línea horizontal, pues estarán todos los puntos de equilibrio con respecto a los cuales van a oscilar cada elemento de la cuerda. Si nosotros, por ejemplo, nos fijamos en este punto de la cuerda, pues el punto de equilibrio que estará sobre la horizontal, que estoy indicando con este tachecito, pues será el punto con respecto al cual el elemento de la cuerda va a estar oscilando hasta alcanzar una máxima elongación hacia arriba, ajá, y una máxima elongación o desplazamiento hacia abajo. Ajá, de modo que va a estar oscilando, ajá, entre estas dos alturas. De manera similar, por ejemplo, este otro punto, pues también va a estar oscilando hacia arriba y hacia abajo, ajá, es decir, no se van a desplazar sobre la cuerda, ajá, pero la onda pues se va a estar desplazando en la dirección horizontal. A los puntos máximos de nuestro tren de ondas les llamamos crestas. Aquí, por ejemplo, pues también tenemos esta otra cresta y a los puntos más bajos les llamamos los valles de nuestro tren de ondas. El paso número 2 consiste en escribir los datos. Aquí en el enunciado nos dice que la onda transversal tiene una longitud de onda de 30 centímetros. Por lo tanto, escribimos esta cantidad física. Recordemos que la longitud de onda se denota con la letra lambda del alfabeto griego y estos son 30 centímetros. La definición de la longitud de onda es la distancia que se recorre en un ciclo. Si nosotros en nuestro tren de ondas, por ejemplo, consideramos como referencia las crestas, podemos considerar que un ciclo comienza por ejemplo, en esta cresta, a la cual pues le puse un subíndice 1 y termina y vuelve a comenzar en la siguiente cresta. Por lo tanto, la distancia que medimos en centímetros, en este caso, pues corresponde a la distancia que hay entre estas dos crestas. Y esta misma longitud de onda, pues también va a ser válida, por ejemplo, para otros puntos de referencia dentro de mi onda. Por ejemplo, si consideramos los valles y consideramos que en este valle 1 comienza un ciclo, pues al llegar al siguiente valle, que es donde termina el ciclo, pues vamos a tener esta misma
longitud de onda. Posteriormente, tenemos que la onda tiene una frecuencia de 5 Hz. Recordemos que la frecuencia es el número de ciclos que se repiten por segundo. Por lo tanto, en este caso tenemos que la onda se repite 5 veces cada segundo. Y por último, tenemos la incógnita de este ejercicio, que es la rapidez de propagación de la onda. El tercer paso consiste en escribir las fórmulas o modelos matemáticos que me permitirán relacionar las cantidades físicas que estamos calculando. La primera fórmula que voy a considerar es la que me permite calcular la rapidez de propagación de la onda. Esto lo puedo obtener si considero la razón que existe entre la distancia en la que se recorre un ciclo entre el tiempo para realizar este ciclo. En este caso, este tiempo corresponde a el periodo, el cual pues es otra característica de nuestro tren de ondas, por eso lo voy a agregar aquí en los datos. Esta es mi fórmula 1. Y bueno, el periodo pues lo puedo calcular a partir de la relación que tiene con la frecuencia. El periodo pues es el recíproco de la frecuencia y pues la frecuencia a su vez también la puedo determinar si considero el recíproco o el inverso del periodo. A partir de estas fórmulas puedo expresar la rapidez de propagación de la onda en términos de la frecuencia. Es decir, a partir de esta forma de expresar pues la frecuencia como el inverso del periodo, pues tenemos que la rapidez de propagación de la onda se obtiene simplemente multiplicando la longitud de la onda por la frecuencia. Lo siguiente que vamos a hacer son las operaciones necesarias para obtener las cantidades físicas que nos están pidiendo en el problema. Vamos a comenzar realizando la conversión a unidades del sistema internacional. Es decir, pues vamos a pasar las unidades de la longitud de onda de centímetros a metros. Entonces, para esto vamos a escribir la longitud de onda tal cual, que son los 30 centímetros, y este número lo vamos a multiplicar por un factor de conversión en el cual pues vamos a considerar que pues en una longitud de 1 metro, de manera equivalente, pues vamos a tener 100 centímetros. Por lo tanto, pues si yo divido 1 metro entre 100 centímetros, como esto representa la misma distancia, pues eso es exactamente igual a 1. Por lo tanto, si yo multiplico 30 centímetros por este factor de conversión, no estoy alterando en nada esta distancia. Entonces, realizo las operaciones. Si nosotros dividimos 30 entre 100, tenemos 0.3. Posteriormente, si yo divido 1 centímetro entre 1 centímetro, pues eso es igual a 1, que pues no lo voy a escribir, y simplemente pues aquí voy a escribir las unidades de los metros, de modo que de esta forma pues he realizado la conversión de las unidades. Una vez que tenemos esto, como tenemos la longitud de onda y pues por otro lado también tenemos la frecuencia, vamos a utilizar la expresión número 3 para calcular la rapidez de la propagación de la onda. Entonces, pues bueno, aquí simplemente pues calculamos la rapidez. Entonces, pues escribimos las cantidades físicas y aquí simplemente sustituimos los valores conocidos, la longitud de onda y la frecuencia, que corresponde a los 5 Hz.
Recordemos que un hertz es igual a 1 entre segundo, por lo tanto, pues lo voy a escribir en términos de los segundos. Aquí voy a escribir 5 y en vez de hertz voy a escribir 1 entre segundo. Y al hacer las operaciones, si yo multiplico 0.3 por 5, pues esto es igual a 1.5 y las unidades que me quedan son los metros sobre segundo. Adicionalmente a este ejercicio, pues voy a calcular el periodo. No me lo está pidiendo el problema, pero lo puedo calcular ya que tengo el valor de la frecuencia. Entonces, pues nosotros sabemos que el periodo es igual a 1 entre la frecuencia. Entonces aquí simplemente sustituimos, esto es 1 entre 5 Hz. Entonces aquí, pues los Hz los vamos a escribir en términos de los segundos y pues realizamos las operaciones. Si nosotros dividimos 1 entre 5, esto es igual a 0.2. Y bueno, como el segundo está en el denominador del denominador, pues simplemente lo escribo en el numerador. Por lo tanto, el periodo de la onda es igual a 0.2 segundos. Eso significa que cada ciclo se realiza en el tren de ondas en 0.2 segundos. Por lo tanto, 5 ciclos pues se deben de realizar en un segundo. Es por eso que la frecuencia tiene un valor de 5 Hz. Finalmente, hacemos un resumen de todo lo que encontramos en este ejercicio, en el cual consideramos un tren de ondas con una longitud de onda de 0.3 metros y una frecuencia de 5 Hz. De este modo, la conclusión es la siguiente. El tren de ondas transversal se propaga con una rapidez de 1.5 metros sobre segundo y el periodo en un ciclo es 0.2 segundos.